A fines de julio, a partir de una iniciativa del Partido Nacional, se concretó un hecho político poco usual últimamente en el Parlamento. El Frente Amplio dio el visto bueno a la creación de una comisión investigadora sobre ANCAP, permitiendo que se pusiera la lupa sobre su propia gestión por primera vez desde que la izquierda es gobierno. 4 meses y medio después, este viernes, la comisión finalizó su trabajo. Ahora habrá que esperar hasta febrero, cuando el Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente presentarán sus informes. De todos modos, ya existen algunas primeras conclusiones, tanto en la oposición como en el oficialismo. Ayer recibíamos en este espacio al senador Marcos Otegui, de la lista 711, que encabeza Raúl Sendic en el Frente Amplio. Hoy vamos a entrevistar al senador Álvaro Delgado, del sector Todos del Partido Nacional, que fue el miembro denunciante. Senador Delgado, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, es un gusto estar acá. Igual que ayer, le pregunto a usted, en primer lugar, algo bien general. ¿Qué balance hace de lo que fue el trabajo de la comisión investigadora? A pesar del poco tiempo y a pesar de alguna gente que no vino, sobre todo gerentes de ANCAP y algunos actores privados, el balance es tremendamente positivo. En primer lugar, yo creo que hay que valorar el hecho de por primera vez en 10 años haber conseguido y el Frente haber acompañado y votado un instrumento de control parlamentario, de contralor parlamentario, que no estaba hoy arriba en el menú, porque el Frente había impedido cualquier instancia de comisión investigadora sobre su gestión. Hasta ahora los mecanismos eran llamados comisión general, interpelaciones que sabíamos cuál era el final, abortaban con un abroquelamiento en función de una mayoría propia del gobierno, defendiendo al gobierno o al ministro de turno. En este caso, obviamente se abrió una brecha diferente, me parece, y en esto hay que valorarlo también la actitud del Frente Amplio. Creo que era un tema muy grande y que si no era intentar tapar el sol con una mano, hubo mucha presión, incluso porque se empezaron a conocer datos que eran escandalosos en cuanto al déficit, al endeudamiento, y no se votó la moción del Partido Nacional. Recordemos, la moción del Partido Nacional presumía dos cosas: problema de gestión, de decisiones inconvenientes, y presumía irregularidades. No fue esa la que salió, le salió la otra por mayoría, que simplemente se habilitaba una comisión investigadora por el lapso de agosto a diciembre, pero me parece que el balance es positivo. Bueno, se conocieron una cantidad de cosas que si no hubiera estado esta investigadora no hubiéramos sabido, porque hasta mi impresión es que en realidad estaban, pero se habían barrido para abajo de la alfombra. ¿Y usted cree que para la población en general se pudo sacar algo en limpio? Se lo pregunto porque en varios de los capítulos se cruzan cuestionamientos, se escucha argumentos de un lado, argumentos del otro, y hay puntos que quedan confusos. Bueno, y es parte de la investigación. Nos hubiera gustado quizá tener más tiempo para poder profundizar sobre las propias contradicciones, donde hay en muchos casos versiones contrapuestas, ¿no? Entre gerentes y directores, entre organismos diferentes, entre ministros diferentes, entre expresidentes y exvicepresidentes. Nos hubiera gustado más tiempo para eso, pero creo que además fue una especie de ventana de transparencia a la información para los medios de comunicación y para la gente. Esta comisión investigadora, yo particularmente que presentamos y trabajamos con un equipo de personas estos 12 capítulos de la denuncia, creo que hasta ahora están todos comprobados. Bueno. Va a haber una discusión. Bueno, vamos a ese capítulo sobre la profundidad de los mismos. Algunos van a decir quizás están comprobados en parte, quizás es discutible, como se dijo ayer. Mire cómo lo analizaba ayer el senador Marcos Otegui cuando hacía su primer balance a propósito de lo que dejó la comisión. La investigadora parlamentaria tiene que establecer si hubieron irregularidades o ilicitudes en el funcionamiento del ente. En realidad ese es el cometido de una investigadora parlamentaria. Sí, eso lo establece el artículo 6 de la ley 16.698. Exactamente. Sin embargo, básicamente hemos discutido la gestión del ente, la gestión de ANCAP. Desde nuestro punto de vista queda descartada la existencia de irregularidades e ilicitudes. Esa es una primera conclusión importante, por lo menos para la bancada del Frente Amplio. ¿Qué dice usted,
senador Delgado? Obviamente tengo una visión diferente. Usted fue quien presentó aquellos 12 puntos, entonces. Sí, que estuvieron fundamentados y obviamente con los respaldos correspondientes. A esta altura podemos decir que las comisiones investigadoras también discuten gestión. A ver, si no podemos discutir como senador, como parlamentarios y con la ciudadanía una gestión del principal ente del país que factura 4.000 millones de dólares y que termina con un endeudamiento de 2.200 millones de dólares, con un patrimonio de 200, una relación 10-1 entre la deuda y patrimonio, lo que le hace estar técnicamente quebrada si no fuera estatal. Si no nos permite discutir la gestión por la cual en estos 4 años se llevó a un déficit acumulado de 800 millones de dólares, bueno, es difícil saber qué es lo que se puede discutir. Además, el senador Otegi decía ayer, está bien, sí, podemos discutir sobre la gestión, pero recordaba, pero todo empezó con la presunción de irregularidades e ilicitudes. Sí, y para ser precisos, Emiliano, nosotros dijimos, la comisión investigadora la hacemos para detectar decisiones inconvenientes en cuanto a la gestión, que es el mismo argumento que el Frente habilitó otras comisiones investigadoras en el pasado, sobre gestión de entes autónomos. No estamos innovando. Y además sobre la presunción de algunas irregularidades. Hoy podemos decir que obviamente se detectaron errores en la gestión, decisiones inconvenientes, yo diría más horrores en la gestión. Yo creo que a esta altura hay algunos indicadores de irregularidades manifiestas en varios de estos capítulos que presentamos. Y en algunos casos estamos estudiando, y lo estamos estudiando con un grupo de asesores, porque además va a ser presentado a la bancada del Partido Nacional, que va a tomar la definición al respecto, donde hay unas situaciones de apariencia de ilicitudes. Y bueno, y en ese caso creo que lo lógico, y es lo que se va a discutir en la bancada del Partido Nacional, cuando hay apariencia de ilicitudes no somos nosotros los que la determinamos, sino la justicia. Decía el senador Otegi ayer, buena parte de las 12 denuncias fueron despejadas rápidamente. Sin embargo, durante todos estos meses en la prensa se insistía permanentemente con estos temas y se seguían planteando cuestionamientos con relación a esas denuncias. Los cuestionamientos eran nuestros porque yo creo que a esta altura los 12 capítulos, es más, se agregaron algunos más, se agregaron como 3 o 4 temas más que no estaban en la investigadora original, fueron discutidos no solo por la oposición, sino por la propia interna de gobierno. Basta ver el nivel de voltaje de las acusaciones cruzadas adentro del gobierno sobre cuál es la situación de ANCAP y la discusión sobre quién tiene la culpa, endosándose la responsabilidad. A mí me da la sensación que más allá de Mujica, de expresidente contra el ex vicepresidente Astori, Astori contra Sendik, Sendik contra todo el mundo y endosándole a los gerentes, todo el mundo diciendo yo no fui, en realidad la culpa no es mía, la culpa es del otro, pero la sensación que hay que nadie discute la situación en la que se encuentra ANCAP de colapso. Eso nadie lo discute. Eso parece que no, pero volvamos sobre los 12 puntos. Él señalaba como un ejemplo de los que se despejaron rápidamente las preocupaciones, los planteos sobre obras que terminaron costando más de lo que se presupuestaba, ¿no? Y entonces se detiene en el caso de la planta desulfurizadora. Se ha hablado muchas veces, fue presupuestada en 120 y costó 420 millones de dólares. Dice Marcos Otegi, ojo, acá hay un error. La primera vez que se habló en el Uruguay de hacer una desulfurizadora fue en los años 90, 98, 99. Ahí se habló del entorno de los 80 millones de dólares. Pero esa era una cifra de la década del 90, está en las actas de ANCAP. Cuando el directorio empezó a discutir eso, ni siquiera era gobierno el Frente Amplio. Después apareció una cifra de 110, pero del año 2003. Fue cuando se dijo hay que hacer una desulfurizadora y se hizo una primera presupuestación. En el plan estratégico de ANCAP del año 2010, que aprueba el Ministerio de Industria, después el Poder Ejecutivo, el valor que se le había colocado a la desulfurizadora era de 360 millones de dólares. Es cierto, terminó costando 420, entre otras cosas porque no solo se hizo la desulfurizadora, también se cambió el comando de la refinería, se informatizó, se hizo una planta de enfriamiento de agua que es importante para la refinación del petróleo y después en estos últimos años somos contestes en que el costo del metro cuadrado de construcción y el valor del hierro aumentaron. Esa es la explicación que da Otegi ayer. Entonces, primero, está bueno el tema porque la desulfurizadora no fue uno de los 12 capítulos iniciales, se incorporó después a raíz de
una boleta que nos hicieron llegar sobre el costo de la inauguración, los $360.000 de inauguración de la planta desulfurizadora, donde Sendik además dijo que no tenía nada que ver con el costo y le parecía alto, y el gerente correspondiente dijo que todos los días se reunía con Sendik y era el que autorizaba el incremento de costo. Ahí hay, un diferendo sobre dos versiones que son no con matices, son opuestas. Pero justamente a raíz de lo que dice el senador Marcos Otegi, presidente de la comisión, que además yo quiero rescatarlo y quiero resaltar que está en una situación muy difícil. Obviamente el principal responsable, no el único de toda esta situación, no el único, reitero, porque creo que todos son responsables por acción o por omisión, hay Sendik, Astori, Mujica, pero obviamente quien tuvo más tiempo al frente de ANCAP fue Sendik, siendo vicepresidente, presidente, después poniendo el presidente Colla, y él representa a su grupo, con lo cual era una situación muy difícil la de estar investigando sobre la gestión de quien comanda su grupo, pero se ha manejado con mucha ecuanimidad, debo decirle. Es verdad que hizo referencia al tema de los 90 en la presupuestación de la desulfurizadora. Yo tengo acá, y justo lo traje, en la hoja 32 del plan estratégico del 2000... Una aclaración, el tema de la desulfurizadora lo tratamos ayer porque yo lo mencioné como un ejemplo de debate a propósito de sobreprecios. Perfecto. No es que él haya dicho que ese era uno de los 12 puntos suyos. Acá tengo la hoja 32 de la información que vino de los 25.000 folios que vinieron a la investigadora, del plan, hoja 32 del plan estratégico, y después las hojas 6 a 9 del expediente de la licitación de la desulfurizadora. ¿Sabe cuándo? En el 2007 se hablaba de $84 millones en el plan estratégico, y la licitación inicial está hecho por eso. O sea, no es un tema anterior. En el plan estratégico son esas las cifras que se manejaban. En el plan estratégico de 2007, o sea, comienzo del gobierno de Tabaré Vázquez. Y después lo que pasó con la desulfurizadora es que en realidad pasó con la desulfurizadora, pasó con la planta de Cal, pasó con la planta de Portland y pasó en el remolcador. Todas las inversiones en ANCAP terminaron saliendo 3 o 4 veces más. Ahí hay un error de presupuestación, de manejo, más allá de los incrementos de costos. La paramétrica de incremento de costos con convenios colectivos con el sector de la construcción hay que incluirlas en la presupuestación original. Pero una de las explicaciones del senador Otegi es que los proyectos en varios casos fueron complejizándose, completándose con otras obras o con otros elementos. En algunos casos sí, en otros casos lo que hubo fueron errores de cálculo originales. En el tema de la sulfurizadora, lo que nos dicen además, que el tema es mucho más complejo, porque la empresa que la construyó, que después terminó siendo de YPF, después le reclama a ANCAP $96 millones por determinados incumplimientos, y ANCAP termina haciendo un acuerdo extrajudicial por 34. Entonces es mucho más grande la cifra, y obviamente hoy todavía tenemos algunos problemas del uso de la desulfurizadora. Pero a ver, ¿era una obra necesaria? Sí, era una obra necesaria. En este nivel de descontrol en cuanto a la presupuestación, no, yo creo que ahí fallaron muchas cosas, y me parece que está bueno hacer autocrítica. No podemos pasar de 84 que estaba en la licitación a 421 más un arreglo extrajudicial. Pero entonces, volviendo a lo que fue el documento inicial que usted presentó, y sin recorrerlo todo, porque hoy no tendríamos tiempo, dice el senador Otegi que no se comprobó ninguna irregularidad ni ninguna ilicitud. ¿Para usted sí? Para mí sí, sin duda sí. ¿Un ejemplo? ¿Dos ejemplos? Voy a dar un ejemplo. Las ilicitudes no las compruebo yo, primero que nada, las comprueba la justicia. Y por eso nosotros decimos que el informe va a tener en principio 3 carpetas o 3 líneas de trabajo. Uno es los errores de gestión, decisiones inconvenientes. El segundo capítulo va a tener irregularidades, obviamente donde se aspira a que haya responsabilidades políticas, funcionales. Lo peor que puede pasar en esto es que no pase nada. Que nadie se haga cargo. Y lo tercero, algunas apariencias de ilicitudes, que en ese caso, si el Partido Nacional lo avala, en la bancada va a ser elevado a la justicia. Voy a poner un ejemplo de cosa que nos llamó mucho la atención. Empezamos a ver el negocio de la cal. El negocio de la cal que fue un negocio firmado en el 2010 con una empresa brasilera, CGTE, cuyo titular está implicado en todo este tema de Petrobras, y le vendíamos cal a esta empresa en Candiota de un horno en 33. Se firmó un convenio por un monto muy interesante. Ahora empezamos a trabajar a venderle cal y no pudimos cumplir. A ver, las especificaciones que nos ponía la empresa que nos compraba la cal, el Uruguay no la podía cumplir, ni cantidad ni calidad. Empezó
empezó a comprar cal a algunos proveedores nacionales, en los cuales le transfirió las especificaciones, pero no les transfirió las consecuencias de no cumplirlas. Quiero decir, ANCAP pagó 8 millones de dólares de multa por no cumplir ni la cantidad ni la calidad de cal, no lo cumplieron o no la transfirió a quienes le compraron. La planta de cal estaba presupuestada en 80 millones de dólares, ya vamos gastando 147, le adelanto que va a costar un poco más, pero además lo más ilógico de todo y lo más irregular es que la cal está puesta en Candiota, de 33 a Candiota, son 300 kilómetros, el flete lo paga ANCAP, se contrató una empresa brasilera sin licitación, con camiones brasileros, con choferes brasileros, con gasoil, con patente brasilero, seguro brasilero, sin licitación, a la cual ya le vamos pagando cerca de 17 millones de dólares por flete, un flete que cuesta 30, 40 dólares más de lo que cuestan los fletes nacionales, y además a la cual se le adelantaron 2 millones de dólares a cuenta de flete que todavía no hizo, seguramente para la compra de camiones. Bueno, esa es una situación sumamente irregular, por lo menos. Para SMI, la atención pediátrica es esencial. Por eso cuenta con CTI perinatológico, CTI pediátrico, policlínica de lactancia, clínica del niño y el adolescente. 4 certificaciones de calidad acreditadas por el Ministerio de Salud Pública y UNICEF. En síntesis, desde el nacimiento a la adolescencia, SMI, la mutualista más sana. SMI, la mutualista más sana. Cobertura total de asistencia médica. 2900-6670. Pediatría en SMI, un servicio de calidad certificado. Ejemplos de irregularidades que para usted han quedado comprobadas en el trabajo de la comisión investigadora. ¿Un segundo caso? Hay varios, pero a ver, el otro día estuvimos hablando del remolcador con el directorio de ANCAP. Y la verdad son esas cosas increíbles. ANCAP, pudiendo haber traído un remolcador del exterior que salía 1/3 de lo que terminó saliendo acá, decide que hace un convenio con la Armada. Entre las dos contratan una empresa que hace el diseño, una empresa argentina, sin licitación, por $700.000. Y hay toda una disputa entre la Armada y ANCAP quién lo contrató a la empresa, porque en realidad está previsto que hay que hacer un llamado y no lo hicieron. Obviamente hay una irregularidad ahí. Y el remolcador lo inauguraron, salía 12 millones y medio de dólares, terminó saliendo 15. Lo inauguraron en junio del 2013 con Mujica, con Sendik y con todo lo demás. Lo inauguraron, pero no funcionó. Y ANCAP dijo que lo recibió, pero que después vio que había unos problemas de sonido, por más que tenía la matrícula y por más que tenía la certificación. Entonces la Armada hace unos arreglos para la insonorización. Se lo termina entregando en septiembre del 2014 y a partir de ahí estaba operativo, como dijo el director Juan Gómez, estaba operativo y sin embargo hasta ahora no pudo andar. Tiene una tripulación asignada, 20 personas que le estamos pagando y no pudo andar. El otro día hicieron unas pruebas con las barcazas. Es un remolcador empujador para trasladar barcazas con combustibles al litoral, ¿verdad? Para ahorrar camiones y me parece que está muy bien. Ahora, mientras el remolcador no anda, ya le vamos pagando 6 millones de dólares a una empresa que estamos alquilando un remolcador que no cumple con ninguna de las condiciones del que le estamos exigiendo al nuevo. No solo gastamos ya 15 millones de dólares, sino que además estamos gastando 6 en un alquiler de un alternativo. Pero cuando se probó en agua, con las barcazas llenas, como es lógico, porque no es un paseador, es un remolcador empujador, obviamente no coincidían el nivel, las líneas de empuje del remolcador con la de la barcaza, porque la barcaza, por efecto de la carga de combustible, habían bajado en su nivel de flotación, obviamente, como tenía que estar previsto, porque era para eso. Pero eso no estaba calculado en el diseño. Bueno, son esas cosas que... Y ahora hay que reestructurarlo para que puedan acoplarse debidamente con barcazas cargadas de combustible. Pero sin embargo le pagamos $700.000 de diseño a una empresa y se lo construyó la Armada. Son esas cosas que son inentendibles en ANCAP. Mira, Emiliano, hay un tema que a mí me indigna en este caso, que es el autismo que tenían los directores de ANCAP. ANCAP durante el 2012, 2013, 2014
que esta situación se veía venir, porque en realidad el endeudamiento crecía, se había multiplicado por 6 veces y media, el patrimonio decrecía, el déficit se iba acumulando. No recordemos que un déficit del 2013 fue 170 millones de dólares, el 2014 fue 323, este año va a ser 200, estamos en 800 millones de dólares. Cuando veían que esto iba a colapsar, y más allá de la discusión si le reconocían o no le reconocían costos economía, porque es una discusión, a esto dicen que de economía tenía que reconocerle costo y que la culpa era de los pisteros, del dólar, de las inversiones, y economía dice, miren, hay costos que no íbamos a reconocer porque ANCAP estaba fuera de control, habían puesto aumentos salariales por encima de la media, habían contratado gente sin control, entonces, más allá de esa disputa, si estaba esa disputa arriba de la mesa, lo que tenía que haber hecho el directorio de ANCAP es tratar de buscar reencauzar a la empresa y no ser como el Titanic que ve el iceberg, mientras tanto lo que hace es acelera y arriba del barco sigue la fiesta. Porque todos los costos y todos los gastos del 2012 con respecto al 2013 y mucho más el 2013 con respecto al 2014, a pesar de esta situación de colapso y que se iban a estrellar contra el iceberg, lo que hicieron fueron aumentarlo. Los costos de personal, de contrataciones, aumentaron, por ejemplo, de un año al otro 33%. Los gastos de publicidad de 2-3 millones de dólares pasaron a 10.7 en el 2013 y 10.7 en el 2014. Todo fue así. Y yo creo que en eso hay que asumir la responsabilidad y hay que asumirla con autocrítica, que es lo que no vimos por parte de quienes estuvieron al frente de ANCAP. Ayer el senador Otegi, a partir de su análisis de lo que había ocurrido en la comisión con las 12 denuncias originales, dijo: no primó la racionalidad sino la intención política de este operativo y las estrategias partidarias que se desplegaron a partir de esa intencionalidad. ¿Cuál? En buena medida dañar la imagen de ANCAP o de las empresas públicas o de algunas de las personas que las dirigieron durante esta etapa. Me gustaría que habláramos de eso enseguida. Después de 4 meses y medio de trabajo, la comisión investigadora sobre ANCAP llegó a su término el viernes pasado. Estamos conversando esta mañana con el senador Álvaro Delgado, que fue el miembro denunciante y que pertenece al sector Todos del Partido Nacional. El siguiente espacio es una presentación de Seguro Americano. 50 años de medicina cada vez más humana. Senador Delgado, ayer su colega, el senador Otegi, decía que en buena medida lo que había aquí era la intención de dañar la imagen de ANCAP o de las empresas públicas o de algunas de las personas que las dirigieron durante esta etapa. A ver, creo que no hubiéramos cumplido con nuestra función de legisladores y legisladores de la oposición si no hubiéramos generado una instancia de investigación ante un colapso de una empresa pública que está técnicamente quebrada si no fuera estatal, con los números que no lo voy a reiterar, pero que son escandalosos. De mal manejo, de mala gestión, de malas decisiones, de irregularidades. Y yo creo que el gran daño a la empresa pública la hicieron los que la dirigieron. Creo que es el peor ejemplo de gestión en empresas públicas que se conoce, el peor, porque además es la empresa pública más importante del Uruguay, y creo que si hay responsable con los daños a la imagen, si es que existe un daño a la imagen, tiene que ver con quienes la dirigieron y la forma que la hicieron. Nosotros vamos a ser muy serios, fuimos muy serios en la denuncia, vamos a ser muy serios en la adjudicación de responsabilidades, pero que va a haber adjudicación de responsabilidades, por lo menos de nuestra parte, no tenga duda. Con respecto a Sendic en particular, ¿cuál fue la actitud de quienes promovieron esta investigación? Desde el Frente Amplio, sobre todo desde el grupo que el propio Sendic integra, pero también desde el Movimiento de Participación Popular y otros grupos, se denuncia que acá lo que había era el objetivo de dañar políticamente a figuras emergentes que tiene el frente, el oficialismo, pensando en el año 2019. No solamente Raúl Sendic, también Daniel Martínez, que fue presidente de ANCAP. ¿Y la alternativa que era taparlo? ¿Que la gente no se enterara? ¿Que no hubiera responsabilidad? ¿Que nadie asumiera la responsabilidad por el colapso de la empresa? ¿Por el combustible que estamos pagando? ¿Por no poder bajarlo? ¿Cuál era la alternativa? Porque no solo lo decimos nosotros, también lo dicen dentro del Frente Amplio, que endosan responsabilidades. El problema del Frente Amplio es que se endosan responsabilidades entre ellos. Ahora, si no hubiera habido investigadores, no nos hubiéramos enterado que en el 2012, acá enfrente, en el Consejo de Ministros, se hubiera discutido el tema.
está abajo de la alfombra, no estuvo arriba de la mesa. No se hubiera sabido una cantidad de disputas que había en función de que empresas públicas estaban fuera de control, que había decisiones inconvenientes, que había inversiones mal hechas. Bueno, y acá hubo gente que sabía cuál iba a ser el final de esto y no estuvo dispuesto ni a bajar los costos, ni a reprogramar, ni a intervenir, ni a actuar. Acá no hay campañas personales, hay campañas contra una gestión y nosotros, campañas no, hay investigación sobre una gestión y nosotros tenemos que ser muy firmes en la denuncia, muy respaldados en las conclusiones, muy fundamentados en las conclusiones y también muy claros en las responsabilidades. Y debería haber responsabilidades. Ahora hablaremos de eso. Ahora hablaremos de eso, pero Sendik fue el principal, pero no el único responsable. Y digo el principal porque fue vicepresidente de ANCAP durante el primer gobierno de Vázquez, después fue presidente de ANCAP durante el primer gobierno de Vázquez y unos meses ministro de Industria, en el gobierno de Mujica fue presidente de ANCAP, después él dejó a Coya y ahora en este gobierno dejó a Coya a él porque es de su grupo y el directorio es de su grupo. Pero no es el único responsable. Astori era vicepresidente de la República y tenía su equipo de economía. Ahora, todas estas cosas que están denunciando ahora, era el momento de trancar en su momento para que las cosas no fueran peor. También hay responsabilidad del expresidente de la República, yo creo que también hay responsabilidad en ver que una situación está fuera de control y no encauzarla. Por acción o por omisión son todos responsables. Ahí está, cuando usted señala todas esas responsabilidades, ¿a qué apunta? ¿Cuál debe ser la consecuencia de esa responsabilización? A ver, dentro de lo que podemos, dentro de la Constitución, cuando hay una comisión investigadora saca conclusiones, las conclusiones las debate el Senado de la República. Obviamente nosotros vamos a tener un informe con las tres partes que yo le decía, errores de gestión, irregularidades y alguna presunción de ilicitudes. Con las primeras dos nosotros vamos a decir que hay decisiones inconvenientes o hay irregularidades y obviamente debería haber responsabilidades políticas y funcionales y administrativas porque los gerentes no escapan a esta situación. Muchos gerentes, yo no estoy englobando a todos porque no se puede englobar. Algunos gerentes que ejecutaron mal o informaron mal o asesoraron mal o directamente dirigieron mal también tienen responsabilidades. Y obviamente si esto pasa a la justicia, como creo que va a pasar por algunas ilicitudes en algunos temas que estamos viéndolo, que lo vamos a hacer con mucha cautela y con mucha precaución porque estamos hablando de nombres y de situaciones y de responsabilidades, ahí la responsabilidad excede a la nuestra y la determina un organismo independiente el cual confiamos todos como la justicia y obviamente puede haber responsabilidades penales. ¿Por qué mencionan permanentemente que habría hechos pasibles de investigación en la justicia penal, pero no los detallan? Ayer el senador Otegi destacaba, no terminan de explicitarlo. Si hay temas claros se supone que uno puede formularlos y sin embargo eso no ocurre. La investigadora terminó el viernes. Hasta el viernes hasta el viernes estuvimos enterando, lo del remolcador nos enteramos el viernes, que no pueden ensamblar entre el remolcador y las barcazas cuando están llenas, con lo cual no las puede empujar. De las controversias nos enteramos la semana pasada. Que Sendik le echó la culpa a 4 gerentes, lo vino a decir la semana pasada. Es más, todavía faltan, yo creo que 2.000 o 3.000 folios de información, las ofertas de la planta de cal, por ejemplo, que todavía no vinieron a la investigación, a la comisión investigadora. Con lo cual, una vez que mencionar hoy ni uno solo de los hechos que ameritarían la investigación penal. Una vez que tengamos todos los elementos, con la misma seriedad que hemos hecho las denuncias, vamos a estar trabajando en la presunción de ilicitudes y van a estar claro, para que todo el mundo se quede tranquilo, cuáles a nuestro juicio son las disposiciones que no fueron tenidas en cuenta o pasadas por el costado de la normativa que no fue cumplida. Porque aquí hay incluso diferencias. Claro, sí, pero justamente hay incluso diferencias dentro de la oposición. El senador Pedro Bordaberry es mucho más cauto a la hora de pronunciarse sobre si le parece que hay o no hay hechos que merezcan denuncia en la justicia penal. Yo lo que le puedo adelantar es que nosotros ustedes en cambio dicen sí, nosotros creemos que sí, que hay, pero no los citan. Que hay presunción, es lo que decía, que hay presunción. Pero no los mencionan. ¿En función de qué? Del estudio que con el senador Saravia, que suplió a José Carlos Cardoso, que muchos lo extrañamos en la comisión investigadora, más todo el equipo de asesores que venimos trabajando, bueno, hay temas que tienen notoriamente la presunción de que va más allá de una regularidad. Yo le mencioné uno hoy, medio al pasar, que es un tema muy, muy grosero, el tema de la planta de cal, el manejo del negocio de cal, nos genera muchas dudas y quizás sí. Hay otro, por ejemplo, que no estaba en la denuncia original.
A mí me llega un sobre un día al despacho, mire qué curioso, cómo se dan estas cosas en la comisión investigadora. Me llega un sobre, comparte un expediente de la aduana. ¿Qué tenía ese expediente? Bueno, un pedido a ANCAP de regularizar en la aduana en el 2015, en mayo del 2015, todas las importaciones del 2011, de propano, de butano, de petróleo, con las facturas correspondientes. Y la aduana forma un procedimiento aquí para adelante que se regulariza en 90 días. Ahora, cualquiera que importa algo tiene que tener el DUA y pagar los tributos de importación. ANCAP no tenía ni el DUA, ni pagó los tributos, ni el IVA de importación en estos casos. Lo hace 4 años y medio después. ¿Qué es eso? Bueno, estamos viendo con un catedrático de Derecho Aduanero si es una infracción aduanera, si es una irregularidad aduanera o si es una ilícito. Senador Delgado, pregunta a uno de nuestros oyentes, Héctor, a propósito de la enumeración de responsabilidades que usted venía haciendo. ¿Las responsabilidades en ANCAP nos llegan también al representante de la oposición? ¿Qué papel cumplió ese director durante el periodo que se investiga? La oposición tuvo representantes en el segundo periodo, no en el primero. Y la verdad que la autocrítica nos tiene que llegar a todos, también a nosotros. Y no, porque tendríamos que haber difundido más el papel que tuvieron. Parte de la fundamentación de varios de estos temas de los 12 capítulos tienen que ver con denuncias, con actas, con pedidos de auditoría, con votaciones en contra o con constancias que hacían los miembros de la oposición en ese momento. Quizá... Pero no hubo resoluciones que avalaron los representantes de la oposición. En general no, y se pidieron muchas veces explicaciones. Había una práctica en ANCAP que a veces sigue hasta hoy, lamentablemente, que es el presidente resuelve con el comité de dirección, que son 4 gerentes, y a veces ha ampliado a los gerentes a otros gerentes, y después el directorio refrenda. Y bueno, y lo que hacían cuando venía el directorio es dejaban las constancias que no compartían, o pedían información, o votaban en contra. Pero quizás con el diario del lunes tendríamos que haber difundido más esas posiciones en su momento. Yo igual las actas las tengo porque son parte de los anexos y fundamentos de la denuncia. Vuelvo al debate a distancia entre usted y su colega Marcos Otegi. Ayer el senador Otegi en la entrevista decía que una de las cosas para las cuales sirvió la comisión fue para dejar de manifiesto que hay dirigentes políticos que entienden que hay cosas que las empresas públicas no deben hacer y que en cambio deben hacer los privados. ¿Usted es efectivamente partidario de que ANCAP se desprenda de algunos negocios? Mira, tú hablaste de la palabra privatizar. Yo creo que la propiedad no está en discusión en ningún lado. Es más, a mí me da mucha gracia porque quienes dicen defender las empresas públicas son las que las funden. Nosotros queremos hablar de gestión de empresas públicas. La mejor forma de defender una empresa pública es gestionarla bien. Ahora, yo creo que de aquí para adelante, la investigadora desde aquí para atrás, ¿verdad? De aquí para adelante hay que rescatar a ANCAP. Y a rescatar a ANCAP implica una serie de cosas. No solo remover al presidente de ANCAP y a los directores que vienen del periodo anterior, que son parte del problema y no pueden ser parte de la solución, sino más allá de la capitalización, que habrá que discutirla, cuánto es, porque estamos hablando estamos en un año presupuestal con una serie de penurias presupuestales de algunos sectores. Tenemos que tomar algunas medidas de gestión que son muy removedoras para cambiar el rumbo de ANCAP. Por ejemplo, el otro día me enteré, el otro día ANCAP tiene 18 empresas, son el holding ANCAP. Entre ANCAP estatal y todas las que funcionan el derecho privado, pero que son de propiedad de la empresa. O sea, son propiedad de todos nosotros, pero funcionan el derecho privado. Y la mayoría de los directores son a su vez funcionarios de ANCAP. Con lo cual la responsabilidad les llega. Y la verdad que no tienen control. No tienen control del Tribunal de Cuentas, no están reguladas por el TOCAF. Bueno, a eso tenemos que trabajar. Sobre eso. Me enteré el otro día, por ejemplo, ANCAP, dentro de las empresas que tiene, es una que da pérdida, que es Cava, que produce alcoholes. Produce el whisky ANCAP, produce caña o ron. Me enteré que produce cayaya y me enteré que produce perfumes. La verdad que yo a esta altura yo no estimulo mucho a la gente que se ponga el perfume ANCAP, para ser franco, pero en definitiva... Eso es una novedad, no sé cuántos de nosotros conocíamos que en una empresa de ANCAP produce perfume. Ahora, los gerentes y varios de los funcionarios de esas colaterales de ANCAP, que funciona el derecho privado, pero que es propiedad de todos nosotros, porque la propiedad de ANCAP, terminan teniendo sueldos de arriba de 300.000 pesos. Bueno,
me parece que hay que ser un poco más austero con los gastos y planificación mejor de algunas actividades y quizás ir quitándole el volumen a algunas y concentrándonos más en la actividad principal, que es la de ANCAP. Sin duda, como dirían, el corazón del negocio de ANCAP es obviamente el tema de los combustibles, y ojalá concentrarnos a tener combustibles más baratos. ¿Pero ANCAP debe desprenderse de alguno de sus negocios? Se lo pregunto a partir de lo que decía hace pocos días también aquí en Perspectiva el senador Pedro Bordaberry. Teniendo en cuenta las pérdidas permanentes que da esa unidad y las inversiones que ha requerido, señalaba, bueno, no sé, ahí hay dos alternativas, o cerrarlo o venderlo, que venga otro desde el sector privado y lo opere con mejores resultados. Yo no coincido en la teoría, por ejemplo, el negocio de Portland cerrarlo. Yo creo que el negocio de Portland hay que reestructurarlo radicalmente. ¿Se justifica que ANCAP produzca cemento Portland? Yo creo que ANCAP debe ser un actor en el tema cemento Portland. A ver, vamos a partir de una base, ¿no? La planta de cemento Portland viene siendo... Son dos plantas, ¿no? La de Minas, la de Paysandú. A ver, la unidad de negocio cemento Portland viene dando pérdidas hace tiempo. El quinquenio del 2000 al 2005 perdió 12 millones de dólares. Del 2005 al 2010 perdió 60. Del 2010 al 2015 perdió 123. Con un adicional. Mientras tanto se llevan invertidos 250 millones de dólares y se necesitan 240 más para terminar de rentabilizar a la unidad de negocio. Bueno, la explicación que se da desde el oficialismo es que esa inversión que está haciendo ANCAP en su unidad de cementos debió haberse hecho hace añares. La competencia privada, Cementos Artigas, la hizo en los años 90. Es una reconversión sobre todo de la fuente de energía que no utiliza. Solamente, pero también de la unidad de negocio, de la distribución. Pero yo creo que en este caso, hace 10 años que se hicieron ya casi las inversiones, nosotros tenemos que reprogramar algunas de ellas, y hay algunas que a mi juicio no están del todo rentabilizadas como se previeron en su momento. Yo creo que en este caso hay inversiones que no se justifican, hay inversiones que yo no hubiera hecho, hay otras que hubiera coincidido, y hay otras que la implementación o la ejecución de las mismas estuvo muy mal hecha. Yo creo que hay que reestructurar la unidad de negocio, hay que ver unidad de negocio por unidad de negocio, hay que meterle más controles a las empresas estatales a las empresas privadas que funcionan bajo el derecho privado, pero que son de propiedad estatal. Volviendo al cemento Portland, la mitad de lo que consume el mercado aproximadamente viene de ANCAP. Un poco más. Un poco más. Viene de ANCAP, o sea, cerrarla, bueno, se puede cerrarla, pero la opción en ese caso es importar, va a haber que importar cemento Portland. Bien, pero... o sea, cerrarla para usted no figura en el menú. ¿Tampoco la de privatizarla? No figura en mi menú. No, yo creo que la empresa ANCAP debería ser estatal, como es, y lo que sí, no por ser estatal tiene que estar mal gestionada, tiene que ser dispendiosa en el manejo de los fondos públicos. No, yo creo que esta unidad debe ser todavía de ANCAP. Se puede ser estatal y funcionar bien. Hay varios ejemplos de empresas estatales que funcionan bien. A ver, te puse el ejemplo de perfume quizá en el extremo de lo ridículo, ¿no? ANCAP llegó a esta sensación de que todo lo puede hacer y que todo lo debería hacer hasta el extremo de llegar a hacer perfumes. Bueno, yo creo que hay que repensar a la empresa con concepto de holding, ¿no? Bueno, en esto priorizamos, en esto vamos disminuyendo su participación para tratar de conseguir el principal objetivo de ANCAP, que es combustible más barato. A propósito de las propuestas que van a venir en febrero, una vez que ustedes terminen de analizar la documentación de la comisión, usted ya anunciaba algo sobre lo que debe hacerse en ANCAP. ¿Quedó algún punto por mencionar? Sí, el Partido Nacional seguramente, nuestro sector lo está elaborando, pero me parece que es un tema que vamos a plantearlo también en el Partido Nacional. Va a presentar una serie de propuestas y de medidas para rescatar ANCAP y reencauzar la gestión de la misma. Obviamente no puede haber una capitalización sin algunas decisiones previas, porque si no es pan para hoy, hambre para mañana. La plata entra en una licuadora y dentro de 2 años estamos igual. No solo implica el cambio de autoridades, y a ver, no estoy hablando en términos personales, estoy hablando en términos de liderazgo de acciones. Coya no puede liderar un proceso de rescate de ANCAP cuando es parte de quienes llevaron a ANCAP a esta situación, lo mismo que algunos directores, pero además hay que tomar una serie de medidas y se está elaborando un documento que vamos a entregar como aporte de algunas medidas que nosotros entendemos para rescatar ANCAP.
Senador Álvaro Delgado, del sector Todos, Partido Nacional, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Gracias, que pasen muy bien y feliz año. Igualmente, para usted, para su gente. Nosotros seguimos en perspectiva porque ya viene la mesa agropecuaria, la última de este 2015.